invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 11 al 13. Génesis, capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día tercero. El Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, que nos permite leerla, Señor, y aprender de ella. Le pido, Señor amado, para que sea su voz la que se escuche, sea su voluntad la que conozcamos, Señor amado, para que, entendiendo, Señor, su voluntad, esta hable en nuestros corazones, Señor. Recordamos, Señor, que somos bienaventurados por leer, por escuchar y por guardar su palabra, Señor. Y sabemos que ello, Señor, es una promesa dada a su pueblo y a cada uno de sus hijos. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente nos encontramos con la frase, dijo Dios. Es un mandato, es un imperativo, es una orden de Dios. Dios no le está preguntando a la creación si se puede crear. Dios no está pensando ni diciendo, ¿podrá haber vida en esto? Dios no está entregando al azar la creación. Hay movimientos que piensan que la creación, la naturaleza, son procesos evolutivos, son procesos que nacen en la casualidad, tratan de explicar una orden, pero llegan finalmente al fondo como una casualidad, como una eventualidad, o muchas casualidades que se van dando para poder dar vida. La Biblia enfrenta las cosas en toda la autoridad de Dios. Recordemos el capítulo 1, versículo 1, donde la palabra que se usa, Dios creó, es borá, creó desde la nada. Había un espacio lleno, si me permiten esta expresión, lleno de soledad, un vacío total de soledad, no había materia, pero también estaba lleno de Dios. Ese tiempo, ese lugar, ese a tiempo, llamemos, porque es la eternidad, ahí estaba Dios creando de la nada, donde Dios se manifiesta en toda su autoridad para crear la creación, para crear las cosas. Y ahora, en este día tercero que hemos leído, dice el Señor también con la misma autoridad, dando una orden: produzca la tierra seca, aquella que había sido creada en el segundo día. Dice: produzca la tierra, el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra. Y en el versículo 11, ahora en este día tercero, dice: produzca la tierra hierba verde, hierba verde, hierba que dé semilla. Hay que ir distinguiendo. Es muy interesante este versículo o estos pasajes, cómo va describiendo la hierba verde, la hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Semilla, semilla que dé, o sea, hierba sola, hierba que dé semilla, y árbol que dé también fruto, según su género. Dios estableció una creación madura. Dios no empezó pensando, hoy día voy a tener una molécula o una célula para crear después un eucaliptus, y después un pino, y después una araucaria, y un jacarandá o un palto. No, Dios estableció los árboles conforme su orden y conforme su mandato. Dios estableció cada árbol según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Está describiendo el proceso de creación. Cuando un árbol da fruto, vemos que esperamos que cae, que nosotros disfrutamos. Pensemos en un árbol frutal, en un damasco, por ejemplo, o un durazno, un palto. Esperamos que el fruto esté maduro, o antes lo cogemos para que madure y lo comemos.
Normalmente las paltas, por ejemplo, vemos que tienen un cuesco bastante grande, los damascos también, que son muy sabrosos, pero estos árboles normalmente, sin el hombre, caen a la tierra los frutos. Las manzanas caen al suelo y es increíble ver cuando, o a veces uno va pasando y encuentra muchas manzanas, muchos manzanos en el lugar. Estoy poniendo ese ejemplo. Y que su semilla esté en él sobre la tierra. Cae la semilla y la tierra cubre esa semilla. Y en ese silencio que es de esa, voy a usar esta expresión nuevamente, de soledad de esa tierra, germina el fruto. El apóstol Pablo nos dirá en 2 Timoteo que nos recordará el labrador que siembra y que sabe esperar y que siembra la semilla que en su tiempo va a germinar, que en su tiempo va a crecer. Días atrás veía un relato de unos porotos, los niños normalmente en el colegio nos hacen hacer un trabajo. Colocamos en un algodoncito un porotito con agüita y de repente empezamos a ver cómo empieza a tirar raíces, cómo empieza a crecer las ramitas y es sorprendente y nos dice el profesor tiene que ir anotando día a día lo que va viendo. Hasta que incluso ese poroto se pudre, pero la planta toma fuerza. Y días atrás, comentaba con el hermano Alejandro, leía, habiendo encontrado semillas en las pirámides, aquí en México, en Yucatán, habían encontrado semillas de muchos años. Se le ocurrió pescar una semillita y plantarla, y la semilla germinó. ¿No es sorprendente eso? A mí me sorprendió mucho. Porque no es el experimento, sino como Dios conserva la vida en esa semilla. Como Dios permite que de las semillas, por ejemplo, del mismo arroz, haya vida. Y podamos comer y podemos disfrutar también de esa creación nosotros, en este momento como creación también de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia, nos ha dicho que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé fruto y también que dé semilla, dice, y árbol que dé fruto. Entonces la hierba produce la semilla y el árbol produce un fruto. ¿Para qué? Para que también esta tierra que es seca, que está descrita en el segundo día, sea esta tierra seca, sea cubierta de vida natural. Muchas veces las personas, sobre todo en verano, uno escucha hermanos diciendo que es un lindo venir para acá y ver la naturaleza, dicen. Eso es producto de Dios, del amor de Dios por nosotros. Y eso uno lo agradece. Y hoy en día muchas personas piensan que hay problemas ecológicos, etcétera. Pero ahora Dios nos está diciendo que la tierra produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Hoy día el mensaje para Andrés, porque el Andrés quiere estudiar algo parecido, decía él. Pero aquí está en la Biblia. No es lo evolutivo, sino que es el sentido creativo de Dios, la creación de Dios obrando sobre toda su naturaleza. Y dice, produjo pues la tierra hierba verde, hay una consecuencia, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Está describiendo el proceso de germinación. Eso es cuando tú vas al colegio, nos enseñan nuevamente, y vuelvo en ello, para dar ese contexto de comprender, va dando esas semillas según su género. Y el árbol va a dar, el damasco va a dar damascos, el palto va a dar paltas, según su género. Porque Dios así lo dijo. Y vio Dios que era bueno. Nuevamente. No es que diga, ah, qué lindo me quedó, sino que es bueno. La expresión bueno es una expresión que nos habla del conocimiento profundo del amor de Dios por lo que ha creado. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 103, alguien que me ayude le voy a pedir, en el versículo 22, si alguien lo encuentra, Salmo 100, 103, versículo 22. ¿Angeli lo encontró? Ah, no, no lo tiene, ya. ¿Quién lo encontró? Ya.
Nos vamos a cambiar de lado. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Gracias, hermanita. Bendice a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. El mundo es su señorío. El universo es el señorío del Señor. Recordemos cuando Él creó los cielos, la Vía Láctea que les mencionaba. Vía Láctea significa, les decía, recordemos, cómo esa tantas estrellas que en la noche se ve como si fuera todo blanco. El otro día veía yo una foto del telescopio Hubble que se muestra un cielo totalmente cerrado. Vía Láctea significa camino de leche. Los antiguos le decían que el camino de leche, imagínense, una leche, un derramado tan blanco es que ellos se sorprendían. Nosotros ahora tenemos esta contaminación visual que no nos deja ver perfectamente, pero en los antiguos hablaban de esta Vía Láctea, de este camino de leche, mostrándonos que era toda esta creación y toda la creación alaba al Señor. ¿Y dónde lo alaba? En todos los lugares de su señorío. Por eso el salmista dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Pero uno, en este entendimiento de la creación, en este entendimiento del amor del Señor hacia nosotros, también reflexiona y dice, Señor, tú hablas de tu creación, tú hablas de los frutos, tú hablas de que toda tu creación te alaba, tú hablas que mi alma te alaba a ti, pero también la palabra se dirige a nosotros y nos recuerda que en Galatas 5:22 nos habla también de un tipo de frutos. Veamos Galatas 5:22, el que lo encuentra, por favor, lo puede leer. Gálatas 5:22. Amén, por favor. Pongamos atención a lo que va a leer nuestro hermano, por favor. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Más? ¿A dónde? Sí, terminemos hasta ahí, hasta el 23. No. Gracias. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fijaron una palabra que usó el hermano? ¿Que usa el apóstol Pablo? Fruto. Que alguien vea, por favor, el versículo 19 de este mismo capítulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué más dice? ¿Eso mismo? Las obras de la carne, etcétera. Pecado tras pecado. ¿Se dan cuenta la diferencia? El fruto del Espíritu es paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, benignidad, templanza, pero la carne no da frutos. Son obras de la carne, son creación de la carne, pero Dios da fruto conforme su voluntad. Y el Espíritu Santo en nosotros da frutos. El Espíritu Santo nos está diciendo que en el tiempo de la creación, Él creó la hierba verde que da fruto, la hierba verde, la hierba que da semillas según su naturaleza, y árboles que dan frutos cuya semilla está en Él. 5:22 de Gálatas nos está diciendo que el fruto del Espíritu, y este Espíritu no es con minúscula, sino que es con mayúscula, el mismo Espíritu que estaba en la creación, ese día cuando Dios ha creado la tierra, la vegetación, cuando ha creado las hierbas verdes, cuando ha dado los árboles, cuando dice que tengan frutos, ese mismo Espíritu presente en la creación en ese día tercero, ahora en Gálatas, a través del apóstol nos dice que hay frutos del Espíritu.
de la semilla que está guardada en ti, de la semilla que está guardada en nosotros. A veces nos confundimos, hermanos amados, pensando en que cómo es posible que la palabra se diga y no produzca frutos, decimos. Eso es carnalidad, porque la palabra siempre va a producir frutos. Les dije, una semilla sembrada hace 2000 años se levantó. El día de hoy, y yo decía para mis adentros, volvió un hermano que siendo pequeñito, le comentaba al hermano Alejandro delante, pequeñito allá en la iglesia, me fui de acá y volvió ya un hombre adulto ya, con hijos, ya a punto, no sé si será abuelo o no, pero volvió a la casa del Señor. La palabra dice que mi voz no volverá vacía. Sale de la boca de Dios, pero no vuelve vacía, vuelve llena, porque el obrar del Espíritu Santo, tal como en esos árboles que dan estos frutos, que dan esta semilla para que florezca, también en nosotros, el Señor ahora en Gálatas 5:22 nos dice que hay fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hay fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, tal como el día tercero en el libro de Génesis, es obra del amor de Dios. Por gracia sois salvos. Por amor de Dios usted tiene fe. Es un don de Dios la fe. Es un regalo de Dios hacia usted, hacia mí. Es un regalo de Dios que habla en nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos ver con agradecimiento. Y estamos necesitados, tal como el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía tus maravillas, bendice alma mía tu amor hacia tus hijos, hacia tus hijas. Este es un pasaje que nos recuerda y nos debe recordar lo agradecido que tenemos que estar. El Salmo 103 dice que la creación honra al Creador. Da gracias a Dios por su magnificencia, por su amor. Así nosotros también, el Señor obrando en nuestra vida, en este fruto del Espíritu que habita en nuestros corazones, que habita en nuestras vidas, nosotros somos llamados también a reconocer el amor de Dios en nuestras vidas y a dar también ese fruto de Espíritu. No es un fruto inerte, no es retórica, no son palabras que están puestas al azar porque suenan bonitos, sino porque es el obrar del Espíritu Santo en tu vida, hermano amado, y en tu vida, mi amada hermana. Es el obrar del Espíritu Santo desechando las obras de la carne. La carne no da fruto, la carne da muerte. La carne nos lleva a la muerte. Nos dice que todos los que practican tales cosas de las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Los que viven conforme a la voluntad de Dios, sus hijos, los que han sido llamados, los que han sido escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, son llamados para honrar y alabar el nombre de Dios. Y esto, hermano amado y mi hermana amada, no es un acto en el cual usted sea soberbio, porque usted, ni yo, ni ninguno de nosotros tenía ni siquiera un mérito para poder presentarse frente al Señor para decirle, mírame, tú eres creación, pero una creación que cayó, pero en los méritos del Salvador Jesucristo, por la gracia de Dios obrando en Cristo, tú te puedes levantar y puedes dar ese fruto que el Señor está demandando en tu vida. El Señor bendiga a su pueblo. No es todo amor, no soy todo templanza, no soy toda paciencia, no soy toda benignidad, no soy todo dominio propio, pero camino en el Señor. Y cuando estoy hablando en primera persona, le pido que por favor usted piense en primera persona. Yo camino conforme la voluntad del Señor, conforme el fruto que el Señor está obrando en mi vida. Es algo que se manifiesta en la vida de los creyentes por la obra de Cristo. Porque su palabra nos dice que nuestras pasiones, nuestros pecados, las obras de la carne han sido crucificadas, han sido puestas en la cruz por la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos amados, gracias, hijitas lindas, no es motivo de vanagloria, no es motivo de jactancia, no es motivo de envidia o pensar que el otro hace mejor que yo, sino que es un acto de mucha humildad, de reconocer cómo el Señor Jesucristo te restauró,
te dio vida y te dio libertad espiritual. Tal como ese día el Señor ha creado a su creación, ha dado vida, ha puesto sobre esa tierra seca árboles, ha puesto árboles, semillas de árbol, ha puesto vegetación, ha puesto vegetación que da semilla, así también el Señor en esa creación, en esos días, en ese tiempo que nosotros pretéritos, ahora podemos ver y decir, gracias Señor, porque tal como tú obraste en tu creación, obraste en mi vida. Por eso el apóstol Pablo irá y se hizo manifiesto cuando él así lo quiso. La semilla estaba sembrada en ti. Dios había puesto la semilla del Espíritu Santo en tu corazón y el Señor permite que esta semilla germine. No por obras del hombre, porque usted estaba muerto. Era tierra seca. Tierra seca éramos. Tierra que no daba vida, que no había ninguna posibilidad de pensar que iba a haber vida. Dios, en este día tercero, nos dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios que era bueno. Donde había tierra seca, donde había caos, donde había tinieblas, Dios puso vida. Y tal como puso vida en esa vegetación, en esa biología, en esa biosfera, si me permiten, en este concepto actual, está bien dicho, ¿no es cierto? Dios hoy día está orando en tu vida y se hace manifiesto a nosotros. Quizás puede haber pasado, hermano amado, mucho tiempo en que estuviste inerte. Quizás mucho tiempo en el cual no entendías las cosas del Señor. Quizás mucho tiempo en que te revelaste al Señor. Pero no hay quien resista la voluntad del Señor. Y ese día, el Señor te dijo, produce frutos. Tienes que producir frutos. No frutos solamente para ti, sino frutos para su iglesia, para su honra, para su gloria. Porque hay frutos según su género. En la iglesia hay trabajos según el género. Hay trabajos, no estoy hablando de un género masculino o femenino, estoy hablando conforme a la voluntad del Señor. Dios permite que usted trabaje en su obra, en el diaconado, en la enseñanza, en la predicación, en el estudio. Cada uno conforme el don que Dios nos ha dado. Traducido al día tercero de la creación según su género. Segunda de Timoteo 2:6, veamos lo que nos dice para concluir, para que pensemos cómo el Señor está obra en nuestras vidas. Mire lo que nos dice segunda de Timoteo 2:6. El labrador, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué nos pasa? Nos creemos quizás como dioses, pero Dios trabajó. Dice que trabajó 6 días y descansó al séptimo. Dios no nos manda a un sacrificio inerte, nos manda a trabajar en su obra y a trabajar como un buen labrador, para que veamos esos frutos, para que digamos y honremos el nombre del Señor. Considera lo que te digo, dice a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Fui clarito, dice Pablo a Timoteo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y damos que el Señor nos dé entendimiento. Qué hermoso es saber que el Señor, en su amor y en su misericordia, creando de la nada, ahora en nosotros está llamándonos a ese fruto, a dar ese fruto. Señor, nos ha hecho distintos. Pidamos al Señor que aprendamos a dar buenos frutos. Oremos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos porque a través de su palabra, Señor,
podemos ver que usted está hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por su creación y clamamos conforme a ella, Señor. Honramos su santo nombre y pedimos, Señor, que nuestra alma, Señor, te honre en todo momento. Tal como la creación te honra, Señor, tal como la creación está hablando a ti, Señor, agradecida, Señor, de todas tus obras. Ahora nuestra alma, Señor, te bendice. Bendice alma mía, dice el salmista, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Gracias, Señor, porque siendo tú el que fundaste en la tierra sobre sus cimientos, ahora eres tú también el que produce ese fruto en nuestras vidas. Tú eres el que riega los montes, Señor, desde lo alto. Tú eres el Señor, el que trae el agua, Señor. Tú eres el que da el fruto sobre esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor amado, para que tú derrames tu bendición sobre la vida de cada hermano aquí presente, sobre la vida de cada hermanita aquí presente, Señor, para que miremos cuán innumerables son tus obras, Señor, para que veamos tus beneficios, Señor, para que te sirvamos, Señor, como tú, Señor, lo mereces. Que sea siempre la gloria para ti, Señor amado, para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para nuestro Rey, para nuestro Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga, mis amados hermanos.